Hola, hola, ¿qué tal? Familia hermosa de Fusion Mundial. De todas maneras, estamos por acá, tu servidor Vil Altamirano, para poder contarte un poquito sobre cómo ha sido este transitar, este caminar, este andar en el emprendimiento, en este mundo, obviamente de las redes de mercadeo, de un negocio tan bonito que prácticamente es una bendición disfrazada de negocio, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos quizás la oportunidad de poder conectarse y siempre como estamos conectados en esta academia donde prácticamente aprendemos todo el tiempo de personas que tienen el resultado bajo el brazo y es algo que yo siempre lo he visto como una manera loable de poder admirar cómo el liderazgo pues obviamente ha pensado en toda esta estructura para poder nosotros de alguna manera desarrollarnos, ¿no? Entonces, aquí estamos y tenemos por lo menos, a ver, un minutito mientras nos conectamos. Yo sé que ya todos están por ahí. También estoy acá con la pantallita del feedback. Mientras me voy preparando una de las bebidas preferidas, que es el Vita Energía Extra. Así que tenemos un minuto para ir conectando a todas las personas del equipo porque hoy vamos a escuchar una historia de éxito. Así que vamos, vamos. Arrancamos en un minutito. Ahí está el ritual. El gran Camilo Oviedo, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está Kevin Guevara? ¿Cómo está el gran José Chaquila? Yo sé que todo el mundo nos va a empezar a ver y obviamente es una muy linda ventana para poder empezar a contar nuestras historias. Ha sido para mí también un sueño el poder estar aquí compartiendo estas experiencias, ¿no? De lo que he vivido en estos 12 años haciendo Fusion, amigos. 12 años haciendo Fusion. Y dentro de esos 12 años, pues ya rompimos el diamante y es diamante para empezar y vamos a ir prácticamente conectados, ¿no? Si bien es cierto, ya estamos listos para poder arrancar, estamos con el tiempo también y vamos a compartir pantalla. Ya está, genial. Muy bien. Y bueno, eh, primero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí contándote esta bonita experiencia que ya tengo de, como te decía hace un momento, 12 años desarrollando esta oportunidad. Y agradecer al liderazgo principal también, ¿no? Que en este caso a Lilita por haber pensado en mi persona, ¿no? Víctor por darnos también esa trazabilidad que está totalmente detrás de todo este hermoso movimiento. Y a cada una de las personas también, todo el liderazgo principal y a las personas que son parte de sus organizaciones y de mi organización que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una oportunidad de negocio, pero más que un negocio, yo como lo veo es una fábrica de libertad, ¿no? O sea, tenemos una fábrica de libertad y ese fue el título inicial que quería prácticamente ponerle a este espacio. Y dentro de esa parte donde estaba como que pensando un poco qué es lo que más puedo de repente regalar, porque qué es lo que ha pasado conmigo, ¿cierto? Ahorita que, bueno, yo ya soy una persona que camina diferente, se viste diferente, habla diferente por un proceso que he tenido dentro del negocio. ¿Cierto? Pero más que eso, o sea, me doy cuenta de que tenemos una oportunidad que transforma nuestras vidas, una oportunidad que cambia totalmente las vidas. Pero de nada sirve tener probablemente la mejor oportunidad del mundo si es que tú no estás tomando las decisiones que tienes que tomar, o sea, esas decisiones correctas, ¿cierto? Entonces, probablemente, si es que tú ya eres parte de este hermoso negocio, probablemente haya sido el sí más bonito de tu vida. Y es por eso que le he puesto como nombre a esta capacitación, aduéñate de tu destino. ¿Cierto? Aduéñate de tu destino porque obviamente parece como que la vida ya uno nace y está predestinado a hacer algo, ¿cierto? Estás predestinado de repente con alguien, el sueño de alguien más, probablemente como pasó y ahora que te lo voy a contar con mi papá. Pero toda esta historia no podría ser de repente contada si es que empezamos por acá, ¿cierto? Primero, con una historia de mi papá, que prácticamente
cuando era joven, estaba en el colegio, ¿cierto? Tuvo una experiencia con una directora, profesora, que en ese momento, pues obviamente él estaba como que llegando tarde al colegio. Y si bien es cierto, pues mis abuelos, ¿cierto? Los papás de mi papá, ¿qué había pasado? Ellos no habían estudiado una carrera, no habían llevado de repente, o sea, por lo menos tenían su secundaria de repente completa, primaria también, pero eran muy buenos en la parte de los negocios. Entonces, para que tengan más o menos una idea, este es un pueblito que se llama Chirinos, está en el nororiente peruano, un promedio de más o menos 1000 habitantes. Y en esa situación, obviamente, pues, mi papá se encontraba cuando era joven, todavía en ese colegio, y tuvo una experiencia donde probablemente, pues, como estaba llegando tarde, le dice la profesora, la directora, le dice, no vayas a ser como tus papás, para mis abuelos, ¿cierto? Burros cargados de dinero. Miren, qué importante es esta experiencia porque prácticamente es donde yo me gustaría de repente partir como esta capacitación, porque ¿sabes qué es lo que pasa? A raíz de eso, obviamente, ya nace un destino para en este caso, que yo todavía no existía, pero ya nace un destino porque por un programa mental, por un programa mental. Lo que pasa es que mi viejo tampoco tuvo la oportunidad de salir a tener de repente una carrera profesional, de poder estudiar no sé, una carrera corta de repente, ya sea, no sé, en algunos casos, por ejemplo, acá también como llevamos la parte del instituto de 3 años, estudiar de repente una carrera técnica, ¿cierto? No pudo, no llegó, porque obviamente el pueblito prácticamente como que lo englobó nuevamente y en ese sentido él se convirtió en negociante. Entonces se convirtió en negociante. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Cierto? Lo que pasaba es que él llevaba en su cabeza un programa mental que le decía constantemente que mis hijos no tienen que ser como yo, tienen que ser mejores que yo. Y para él, la única posibilidad de que sus hijos sean mejores que en ese caso, mi papá, que sería yo, ¿cierto? La única posibilidad era que vaya a la universidad, saque buenas notas, ¿cierto? Y consiga un buen empleo. Entonces, ese es el camino prácticamente que me tocó a mí y por eso es que la capacitación se llama Aduéñate de tu destino, porque obviamente, ¿cierto? Ya estaba predestinado para poder salir de mi casa, irme a estudiar a un lugar donde no conozco, ¿cierto? Empezar a moverme con ese círculo, con ese entorno y adicional a eso, o sea, adicional a eso, ¿qué tenía que hacer? Estudiar la carrera y adicional a eso, buscarme un buen empleo, ¿cierto? Entonces, a eso yo le llamo como que una parte de mi vida que es importante porque la pregunta es, ¿de dónde vengo? Obviamente nazco de esa realidad, ¿cierto? Vengo de esa realidad. Entonces, soy el segundo hermano de 3 hermanos, ¿cierto? Y obviamente ahí estoy yo. Desde que tengo uso de razón hemos participado políticamente, en este caso he visto a mi viejo en la parte de las tarimas, desde que empezamos nosotros muy jóvenes también he visto con esa posibilidad de que mi viejo en algún momento sea alcalde de mi pueblo, ¿no? O sea, era como que de repente el sueño en algún momento y el detalle también bonito de que en algún momento nosotros nos dejó la oportunidad de poder conocer de primera mano cómo era el tema de tratar con personas, de estar con personas, ¿cierto? En este caso, yo lo que puedo decir es que nos dio el regalo más bonito que lo que nosotros ahorita, yo, bueno, soy consciente que tengo y es el don de gente, ¿no? Entonces, el poder estar al servicio siempre. Pero claro, era una de las maneras también de cómo hacerse rico, ¿no? En ese entonces, o sea, yo veo ahorita, ¿no? Y veo mi vida y digo, o sea, gracias a Dios que de repente nunca se ganó, son más de 16 años participando, o sea en política y tanto así que prácticamente se fue perdiendo como es una apuesta, se fue perdiendo parte del capital, del dinero, de las herencias que tuvo mi viejo, ¿cierto? Y a tal punto que prácticamente nosotros éramos los que hacíamos este tipo de labor, ¿no? Nosotros éramos los que salíamos de la casa.
y íbamos a ayudarle a mi papá a hacer las pintas para que él pueda de repente en algún momento tener ese sueño de querer ser alcalde, ¿no? En algún momento. Bueno, el detalle con lo que te contaba al principio era de que papá en algún momento tuvo una conversación conmigo y me dice, hijo, ¿qué vas a hacer? Yo ya tenía 16 15 años y me dice, ¿qué vas a hacer? Y no, y en ese momento, pues obviamente a mí me encanta la carrera o el tema de la electrónica y tuve una conversación con él y me dice, bueno, yo le digo, quiero ser electrónico y él me dice, no, 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 búscate algo que sea más sociable. Y en ese mundo, obviamente de poder encontrar algo que sea más sociable, me voy por el camino de ingeniería industrial, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? De que papá, mamá no fueron a la universidad, no fueron de repente educados profesionalmente, pero sí lo que mi viejo tenía, un paradigma mental es que nunca, por ejemplo, nos enseñó a hacer negocios porque él decía de que el momento que nosotros aprendamos a hacer dinero, ya no íbamos a ir a la universidad. Y obviamente es una realidad que nos toca a todas las personas que venimos de pueblitos, ¿cierto? Que venimos de esas situaciones porque obviamente tú ves y el destino de las personas que por lo general, o sea, nacen en este tipo de espacios, siempre es como que, en este caso, ¿no? Nosotros somos caficultores, cosechamos café. Entonces, obviamente haces su chacrita, haces el terreno, ¿no? Y empiezas a sembrar café y empiezas a vivir de eso, ¿no? Entonces, ese es el camino prácticamente que a la mayoría le toca. Y lo que quiso hacer mi viejo con nosotros es como que sacarnos de esa situación, sacarnos de esa realidad y llevarnos, pero sin saber también de lo que estaba haciendo era prácticamente llevarnos por un camino que para hoy yo entiendo no era de repente el que yo necesariamente necesitaba, porque uno, que no era la carrera que yo prácticamente estaba buscando, sino que era algo que me dijo él que tenía que ser sociable. Entonces yo luego he podido empezar a buscar y darme cuenta de que yo terminé estudiando una carrera que era el sueño de mi viejo. Miren, qué importante es esta parte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es el sueño de tu papá? ¿O qué pasa cuando es el sueño de alguien más? ¿Qué pasa cuando estás viviendo la vida de alguien más? ¿Cierto? Lo que pasa es esto. O sea, que al final prácticamente nunca estás conectado con algo que realmente te apasiona, que realmente te gusta y obviamente pues terminas con ese tipo de tomatodos, ¿no? No con este tipo de tomatodos, sino con estos tomatodos que son prácticamente de vidrio, ¿no? Y obviamente la vida me fue llevando por esos lugares que no son muy de repente buenos. ¿Por qué? Porque obviamente no me encontraba apasionado con lo que estaba haciendo. Entonces, ni bueno ni malo, era el camino diferente de poder tener una carrera, octavo ciclo, ¿no? Ingeniero industrial, y de esa manera, pues obviamente demostrarle a papá y demostrarle a mamá de que obviamente hemos podido de repente terminar una carrera profesional y todo lo demás y cambiar las generaciones y todo eso. Lo que papá no sabía es de que prácticamente me estaba enviando por un camino que hasta ese entonces, o sea, yo más o menos me había puesto como meta, ¿no? Salir y de repente buscar un trabajo, terminar rápido la universidad y ver cómo es esa parte del trabajo, ¿no? Entonces, lo que papá no sabía es que nos estaba prácticamente empujando para este camino de las ratas, ¿cierto? O sea, ya tú y yo de repente conocemos un poquito parte de esta forma en cómo también uno empieza a hacer su vida, ¿no? Y eso es lo que yo trato de poder contarte ahorita, ¿no? O sea, que ya nacemos con un destino, o sea, predestinados porque alguien de repente tiene ideas qué es lo que vas a hacer tú con tu vida, de repente papá está empujándote a hacer algo, de repente mamá también está empujando, a veces la familia misma te empuja a hacer cosas que probablemente tú no estás buscando en ese momento. Y en ese caso también para mí, obviamente ahora yo lo veo de esta forma en que me estaba el mundo empujando para poder yo en algún momento decir, te levantas, te bañas, te vas a trabajar, ¿cierto? Y llegas a la noche cansado, miras un poquito de televisión y al siguiente día te levantas, te bañas, te vas a trabajar, llegas cansado, miras televisión y al siguiente día te levantas, te bañas, te vas a trabajar, llegas cansado, miras televisión y al siguiente día te levantas, te bañas, te vas a trabajar, llegas cansado y miras televisión y esperas como que el fin de semana, ¿no? Y cuando llega el fin de semana y mi cuerpo lo sabe y empezar a salir, a disfrutar, a botar ese estrés de toda la semana, ¿cierto? Y llega cuando llega domingo y nuevamente, ¿no? La cara de que, uy, vuelta domingo, mañana es lunes, ¿no? Y te levantas, te bañas, te vas a trabajar, llegas cansado.
miras televisión y al siguiente día te levantas, te bañas, llegas cansado, miras televisión y al siguiente día te levantas, te bañas. Y cuando pasa eso, obviamente, ¿cierto? Cuando yo me doy cuenta de que ese iba a ser mi camino, obviamente yo no estaba siendo feliz, yo quería hacer empresa, yo quería hacer negocios. El detalle está en que para ese entonces yo estaba con 19 años, 19 años. Entonces, ¿qué pasaba, amigos? ¿Qué pasaba? Que cuando me llaman a mí para hacer Fusion, me dicen, oye hermano, ¿sabes qué? Hay un producto nuevo que salió al mercado y yo le digo a ese amigo que me llama, que es uno de las personas que prácticamente ha sido la bendición de mi vida, ¿cierto? Yo ya me encontraba, hasta ese entonces, me encontraba estreñido, sin sueños, sabía que iba a ganar a mis 35, 40 años 5.000 soles al mes, eso para mí iba a ser suficiente. Eh, Sabía, por ejemplo, también de que, o sea, no había muchas posibilidades de repente de hacer negocios. Tenía como opción de repente regresarme a mi pueblo, vivir el sueño de mi papá, o sea, salir de la universidad, ir a trabajar nuevamente a mi pueblito y de ese pueblito buscar ser alcalde, ¿no? En algún momento, o sea, seguir prácticamente el sueño que era de papá. Pero ¿qué pasaba? De que en ese entonces un amigo me empieza a llamar, ¿no? Me empieza a llamar y me dice, hermano, tú no tienes idea, hay un producto nuevo que salió al mercado. Y yo obviamente le decía, ingeniero industrial, y me llamas a mí para vender productos, le decía, o sea, 7 veces me llama constantemente, 7 veces, y dentro de estas 7 veces yo no fui a ninguna de esas reuniones. ¿Por qué? Porque esta persona siempre me estaba hablando de un producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba, amigos? Es que yo había visto a mi mamá haber emprendido en una oportunidad también de negocio de venta por catálogo. Yo la había visto y yo veía cómo las hacía bailar a sus chicas, a personas que eran en ese entonces, que podían ser mujeres en ese entonces. Yo regresaba a mi pueblito y yo veía cómo bailaban las chicas y hacían sus ademanes y todo lo demás. Y yo decía, no, o sea, ingeniero industrial, no puedo estar yo de repente haciéndolos bailar a mis amigos, ¿no? Diciendo fusion por acá, fusion por allá y todo eso. Yo decía, no, no, esto no es para mí, pues, o sea, me estás hablando de un producto, yo sé cómo son esas cosas de producto, le decía. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Como papá y mamá me mantenían, ¿cierto? En ese entonces, era Superman, super mantenido, les digo a veces cuando cuento parte de esta historia bonita. Obviamente, ¿qué era lo que pasaba? Es que mis viejos se toman la decisión de separarse, de divorciarse. Y como yo vivía, en este caso yo estudié en Trujillo, en la Universidad César Vallejo, ¿cierto? Eso más o menos para que tengan una idea desde mi pueblo, es un promedio más o menos de 10 11 horas de distancia, ¿no? O sea, no era que como que yo podía regresarme rápido para mi pueblo y todo lo demás, sino que, ¿qué es lo que pasaba? Es que cuando yo empiezo a llamar a mi mamá, le digo, mamá, mándame plata para la universidad y me dice mi mamá, llámalo a tu papá. Y cuando empiezo a llamarlo a mi papá, oye, papá, mándame plata para la universidad, me dice, llámala a tu mamá. Y cuando veo y empiezo a ver este tipo de situaciones, obviamente uno como que entra en desesperación. Yo con 18 años, 18 19 años, pues obviamente no sabía qué más hacer, ¿no? Si todavía no había de repente terminado la carrera, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a buscar un trabajo, ver la manera, pero para mí fue un golpe fuerte. ¿Por qué? Porque en la parte económica, obviamente, se estaba destruyendo no solamente el hogar de mis viejos, sino también la parte con lo que yo estaba viviendo en Trujillo. Entonces, para mí fue importante este momento porque yo estaba buscando, o sea, la vida me puso en modo búsqueda y es ahí donde prácticamente este amigo nuevamente me lleva con engaños y me presenta esta información. Me muestra a Randy Gage y esta vez, obviamente, no fue tan difícil para poder entender este concepto nuevo que en ese entonces yo nunca lo había visto. O sea, nunca, nunca, les soy sincero, ya llevaba prácticamente 5 años en la universidad y nunca había visto este tipo de conceptos como el concepto del apalancamiento, ¿cierto? Y en ese momento es donde yo prácticamente tomo una decisión porque estaba, o sea, destruido económicamente, estaba estreñido, sin sueños, sin metas, o sea, más que solamente era vivir porque, bueno, hay que vivir, ¿no? El detalle, amigos, es que cuando yo veo este concepto del apalancamiento, es ahí donde me rompió totalmente, así como digo, el cerebro, me rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque me mostraba la manera en que era real de que yo pueda empezar a generar un ingreso
sin la necesidad de que yo esté presente, por el concepto de apalancamiento. Y ahí es donde prácticamente me mostraron los números y decían, ¿no? Si es que tú traes dos y esos dos traen dos y así consecutivamente en el quinto nivel sería un promedio de 32 más 16 más 8 más 4 más 2 serían 48 personas, cada uno consumiendo $100, serían $4.800. Entonces tú te ganas ese mes ridículos $480. Así me dijeron, ¿no? Ridículos $480. Bueno, con eso no me puedo comprar mi Ferrari, pero de todas maneras, ¿qué pasa si en ese tiempo hubieras traído una persona más? Serían 3 por 3 9, ¿no? Y por 3 27 y cada una trae 3 también serían 143. En total, 324 personas cada una consumiendo $100, o sea, los mismos $100, no $1.000, no $2.000, los mismos ridículos $100. Eso sería $32.400. Como una persona con 19 años puede llegar a facturar $32.400. Y eso, ¡prum! O sea, me reventó totalmente la cabeza porque decía, carambas, o sea, ¿dónde ha estado esto? ¿Por qué no me enseñaron esto en la universidad? ¿Por qué no me mostraron estos numeritos? ¿Cierto? Porque se ve sencillo, o sea, si hay un sistema que se puede hacer, que se puede replicar, y yo voy a enseñarles a ellos a que hagan lo mismo que yo, como a mí me enseñaron, pues obviamente lo veo sencillo. Y yo conozco mucha gente. Entonces empecé y dije, 324 personas, $32.400. ¿Cuánto me gano en ese mes? Si es el 10%, serían $3.240. Por primera vez en mi vida. Y la persona que me invitó, que en este caso es John Yarleque, a quien se lo agradezco muchísimo, él no sabía, pero por primera vez en mi vida me estaba haciendo un regalo que era el más importante de ese momento. ¿Y saben qué era, amigos? Es que me estaba dando la posibilidad de que yo, Vila Altamirano, pueda llegar a ganarme 10.000 soles al mes. Eso equivale en promedio de $3.240. $3.240, amigos, acá en Perú, ¿cierto? Es un promedio de 10.000 soles al mes. Entonces, cuando a mí me cuenta esta oportunidad, él no sabía, obviamente, qué era lo que estaba pasando por mi cabeza, pero yo decía, ¿es real que te paguen 10.000 soles al mes? ¿Es real? Y obviamente yo estaba viendo el concepto del apalancamiento y cuando yo veo eso, digo, carajo, o sea, ¿dónde estaba esta vaina? Y eso es lo que pasó, ¿no? Lo que pasó conmigo es que yo dije, o sea, ¡vamos, Fuyo! Con todo. Y empecé mi camino con el tema de los 19 años. Arranqué este hermoso camino de emprendimiento y así empezamos. Empezamos desde el cuarto cuando estábamos estudiando en la universidad. Empezamos contando prácticamente la duplicación. O sea, yo empecé y empecé a actuar. Dije ya, o sea, ya me hice millonario. Entonces, amigos, solamente acá, primera semana, ¿qué hay que hacer? Hay que poner a 12 personas puse en mi primera semana, ¿cierto? Llamé a todo el mundo, los invitaba a todo el mundo, les decía, miren, tienen que ver esta oportunidad, tienen que ver esta oportunidad. ¿Cómo los invitaba? Les invitaba, hermano, ven que necesito conversar contigo y eso era toda la invitación. Y los llevaba de repente ahí a mi cuarto y todo eso y empezábamos a tener ese tipo de reuniones, ¿no? Y esos son los inicios y ese es el primer equipo que empiezo yo a gestar, ¿no? A crear. Pues obviamente yo ya sentí que ya me iba a ser millonario porque era sencillo la multiplicación, pues, ¿no? O sea, esto está fácil. Me pusieron en un círculo donde probablemente estábamos recién empezando, con en este caso que es mi línea ascendente, Ricardo Rodríguez Novoa, que es Buba, ¿cierto? Estamos por ahí con la gente del equipo y empezábamos ya también a darnos cuenta que no solamente era la multiplicación, sino que también había conceptos que también desconocía. Y era el empezar a trabajar con gente. Y ahí es donde ven prácticamente que está en mi mano, ¿no? Un libro, que es uno de los libros que prácticamente me ha ayudado muchísimo en el tema del crecimiento personal para poder yo desarrollarme como un líder. ¿Cierto? Entonces, pensamos muchas veces que el camino va a ser sencillo, ¿no? Esa es la expectativa que uno tiene, pero en realidad es muy diferente. Entonces, yo soñaba con ser el primer año diamante, Pila Altamirano, diamante de la compañía, bravo, diamante! Y todo el mundo me iba a hacer aplausos, ¿no? Pasó un año, ¿no? 2 años, Pila Altamirano, diamante. Les cuento esto, amigos, porque, o sea, son 12 años de haber trabajado porque tenía que hacer un rediseño totalmente consistente por mis paradigmas, por mis miedos, por todo lo que he podido llegar a pasar en mi vida y porque incluso no estaba predestinado ya, ¿cierto?, a ser un profesional, ¿no? Un profesional como ingeniero industrial de repente y todo eso. El detalle está en que yo
rompí con eso cuando yo me di cuenta de que estaba estudiando, pues al final era para ganar plata, ¿no? Entonces vi una oportunidad donde me podía pagar más, obviamente simplemente fue un tema de mover nada más y empezar a apasionarme, que me guste, que ame hacer esto y era trabajar con gente donde yo prácticamente había venido, había visto una realidad de papá, mamá, de estar metidos en la parte de la política, nos llevó a estar con mucha gente y era como que algo más sencillo, pero lo que yo desconocía de esto, que no era un tema político, porque acá tú no les estás pagando, tú no les estás dando, tú no les estás regalando, sino que era una cuestión de liderazgo, o sea, que si la gente quieres que haga como tú, pues tú tienes que ser el primero. Y ese es el camino que muchas veces nos toca. Entonces me tomé el tiempo para poder hacerles, porque son 12 años, una, parte como una, bueno, la historia, el tiempo y todo eso. Yo arranco en el 2012 a los 19 años y empecé con esos rangos todavía que están antiguos, ¿no? Yo sé que hay personas nuevas acá que tienen de repente un año, se hicieron diamante, felicidades, o sea, bendigo totalmente ese camino y obviamente a mí me decían, no, tú no te tienes que comparar y yo era el que más me comparaba. Entonces, esas cositas y detalles han ido haciendo que el camino se alargue un poco, pero, o sea, siempre para que tengas una idea, o sea, siempre es un buen negocio. Fusion siempre va a ser un buen negocio. Entonces, arranqué el 2019, 2012 pensé que ya me iba a ser millonario. No, el 2013 oro, 2014 mi primera alumbra, y es ahí donde yo tomo decisiones de empezar a moverme basado en este tipo de eventos, ¿no? El detalle está en que yo venía de alumbra y decía, vamos con todo, y la gente que no me hacía caso, o sea, no entendía todavía el resultado, no me hacía caso, entonces obviamente los llevaba a trabajar conmigo, ¿no? O sea, me tocó empezar a hacer tipo de coachuelos, cosas. La idea era de que como sea tenía que salir adelante, pero esto obviamente es la historia detrás de la historia, porque esto nadie sabe. La gente que me decía que no, yo le decía, oye, brother, tengo una chambita, mi tía me ha dado para poder limpiarle su casa, hay que limpiarle y toda la vaina, y empezaba ahí, y yo ganaba ese ingreso y me iba y compraba mis productos y empezaba a moverme en ese sentido, ¿no? Luego que empezamos a trabajar, empezamos a construir uno de los primeros equipos que fue en Trujillo, ¿cierto? Empezamos a desarrollar esto y mi mamá fue una de las primeras socias que yo integro al negocio porque ella tenía la gente, que yo les comenté que ya hacía un tipo de modelo de venta por catálogo y todo eso. Entonces, cuando yo fue la primera persona que yo la llamo y le digo, mamá, no sabes, vamos a ser unos millonarios, vamos a contarle a todo el mundo todo esto. Y pasó de que vino realmente a Trujillo, Trujillo conversó, se fue hasta Lima para saber si es que realmente era verdad. Me dijo, hijito, bacán, vamos a hacerlo con todo. Y después, ¡pum!, se desapareció. Se desapareció, me dejó prácticamente solito como 2, 3 años construyendo Fusion. Quiso rehacer de repente su hogar, empezó a invertir en una discoteca y todo eso o sea, se distrajo totalmente de Fusion. Y luego nuevamente le digo, mamá, o sea, ya te diste cuenta de que las discotecas, que los negocios no son para ti, vente para acá porque se enfermó, perdió a sus papás y un montón de cosas le pasaron nuevamente y regresa a Trujillo, donde estaban construyendo la casa de una tía. ¿Cierto? Y ahí es donde prácticamente ella hace su inversión nuevamente para poder arrancar Fusion. Y le digo, mira, si tú me llevas 5 personas en Jaén, porque yo estaba desarrollando el negocio en Trujillo, 5 personas en Jaén, vamos a hacer que las cosas pasen, le digo, ¿no? Entonces, obviamente empezamos a trabajar y lo más chévere es que en esa reunión donde estoy prácticamente mostrando yo el negocio, era la casa de un tío. Mira, imagínate ese lugar, o sea, si realmente se presta para hacer presentaciones y probablemente sea no. En ese lugar pasa un animalito, una rata por en medio de la presentación y o sea, pero siempre ha sido esto con mucha actitud porque yo le digo, miren, eso es buen augurio porque justo estábamos corriendo por la calificación de Disney en ese entonces. Ese es buen augurio porque nos vamos a conocerlo al ratón, le decía, ¿no? A Disney. Y efectivamente fuimos a Estados Unidos, nos dieron la visa, fue un antes y un después. Acá es donde prácticamente ya de toda la gente que me había dicho que no, que esto no funciona, que no sea muy iluso, que no sea soñador, que cuando uno sueña muy en grande o cuando vuelas muy alto, la caída es más fuerte. Y obviamente empezó a pasar estas cositas en mi vida, como empezar a tener este tipo de espacios de repente en Disney y todo lo demás. Y adicional a eso, uno llega de Disney y ya pues dices, no, ya me hice millonario y todo eso, todo lo que la gente piensa, pero no necesariamente. O sea, acá estamos vendiendo, por ejemplo, una de las motos que tenía yo en ese entonces. ¿Para qué? Para irnos a Colombia, me acuerdo. Y miren, qué importante es esto, porque Colombia ya yo entendí la importancia de estar en los alumbras, y no sé si tú, pero obviamente, ¿cierto? No sé si tú, pero obviamente es para qué si vas a hacer algo y si no es con todo. O sea, yo estaba dispuesto, amigos, a dejar mi piel.
acá en Fusion, o sea, dejarlo absolutamente todo. Y miren esa mesa, ¿no? Esa mesa en la que estamos de repente desayunando, me tomé la foto y le digo, acá están los diamantes, está mi hermano mayor, está mi mamá, estamos trabajando ahí, desayunando. Y qué importante porque nuevamente, ¿no? O sea, entendíamos el potencial de los alumnos, viajamos nuevamente a Panamá y de Panamá, ¿qué me toca? O sea, la mayoría de gente piensa de que ya, o sea, el estilo de vida, acá, chévere y todo lo demás, pero no se dan cuenta de qué es lo que estamos haciendo para hacer que las cosas pasen. Y en ese momento prácticamente es donde me toca un punto importante porque me endeudo para de repente salir adelante, moverme. Dije, esto vengo y rápido lo pago. Fusion me estaba pagando un promedio de $1,000 mensuales, pero no me alcanzaba para poder moverme. Y regresábamos como que a la vieja confiable que era el negocio de papá, ¿no? Tenía un carrito, movíamos materiales y ahí es donde conozco prácticamente a la persona que es la mujer de mi vida, ¿no? Que es Marlene, y también me empezaba a acompañar en esos espacios, y ahí está el diamante, ¿no? Trabajando, entonces no sabían el dolor de cabeza que tenía cuando esto pasaba en mi vida, y luego, nuevamente después de que eso pasa, mamá va, conversamos, se queda en Chirinos, yo salgo para poder construir el negocio y empezamos a tener nuevamente resultados. Luego hemos empezado a tener reuniones de 500 personas en la organización, empezaron los viajes importantes, empezamos a movernos de repente nuevamente por Estados Unidos. Llegó la pandemia, amigos, y empezábamos a movernos las cajas como si fueran cajitas de galletas. La vaina es que hicimos de todo para poder empezar a trabajar, ¿no? Y luego viene esa oportunidad bonita de empezar a calificarnos. Qué mejor de repente de que hoy en mi ciudad sea yo la persona que se sienta en cuero, que sea yo la persona que está moviéndose en este tipo de vehículos, y eso es lo más importante, ¿no? De cómo en estos 12 años he podido transformar mi vida, de poder empezar a correr, a caminar de una manera diferente, de empezar a vivir experiencias, de estar ahí con Álvaro Zúñiga de primera mano, tener conversaciones, viajes que la verdad, o sea, ya no he podido ni siquiera etiquetarlos, dónde hemos estado, y tener más que todo, después de todo este caminar, transitar, amigos, o sea, siempre va a valer la pena hacer este negocio, porque como les digo, es una bendición, y es estar, por ejemplo, ahorita. Acabamos de estar en Nueva York, sus 50 años de mi mamá, tuvimos esa posibilidad de estar ahí, y no solamente eso, ¿no? Sino tener a los tuyos en ese tipo de viajes, de experiencias, ¿no? Que es mi hijito y todo lo demás, ganarnos más buenos viajes, estar en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde prácticamente llega el diamante, ¿no? El diamante es una construcción prácticamente que es para adentro realmente, ¿no? Y esa es la posibilidad, amigos, o sea, tenemos todo esto para poder nosotros empezar a trabajar, a hacerlo. Hoy por hoy, estar de repente un joven con 31 años, ganarse 28,000, o sea, no es solamente el sueño que al principio lo decíamos como que, sí, chévere, qué bacán el sueño, no son 10,000, sino son 28,000, o sea, qué bacán casi por tres, y obviamente equivale a un promedio de $7,700, que es lo que se ha generado. No solamente yo lo estoy ganando, lo está ganando mamá, lo está ganando mi hermano, ¿cierto? Eso es algo importante para la vida de muchas personas, que no solamente seas tú, ¿cierto? Sino que también empieces a compartirlo con más personas y empiecen a generar esos ingresos importantes, ¿no? Acá tenemos a mucha gente, en este caso Marlene también es una de las capitanas que tengo en mi organización, está mi hermana también que ya se subió, y estos nuevos rangos también que son importantes para el resultado de uno, ¿cierto? Y no solamente yo, diamante, el regalo más bonito del mundo es que hoy por hoy puedo decir que jubilé a mi mamá, ¿no? O sea, ya jubilé a mi mamá. Eso es lo más bonito, ¿no? Imagínate esa pensión que tiene, ¿no? De diamante. Y gracias a Fusion por darme esta hermosa oportunidad. Y eso es lo que prácticamente nosotros tenemos, ese rediseño constante de poder estar acá, de poder llegar como unas oruguitas y empezar a construir una vida en grande y ser unas personas libres, libres en todo sentido. Y es lo que puede hacer Fusion por ti también. Lo que puede hacer Fusion por ti es llevarte desde donde estás, que como quizás ahorita estás empezando, hasta ser diamante para empezar, amigos. Así que tú tienes el control si estabas destinado para ser un peón, si estabas destinado para ser un empleado, si estabas destinado, pues obviamente tú tienes ahora la herramienta que te va a dar el control para hacer que las cosas pasen. Y eso es todo conmigo. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un honor estar acá en este espacio, y obviamente nos vemos en una siguiente oportunidad porque sé que hay mucho por contar. Pero igual, bendiciones. Ahí nos vemos. Chao, chao.